Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, en estas jornadas sobre las experiencias de lucha a 30 años del inicio de la guerra contra el olvido, que como sabemos este 17 de noviembre pues es un aniversario más, el aniversario 41 en este caso de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y pues bueno, estas jornadas han estado bastante nutridas y han tenido diferentes reflexiones que van desde cuestiones de género, defensa del territorio, teología de la liberación. Mañana también tenemos algunas sobre estética y arte y diferentes perspectivas de las que se han nutrido diferentes colectividades, luchas, experiencias activistas, eh, pues que han encontrado eco y resonancias en el ejército zapatista y las experiencias autónomas de Chiapas. El día de hoy estamos acá y agradecemos también la invitación que se nos hace desde la UNAM y en especial al doctor David Barrios, que decidió también incluir como parte de estas experiencias la presentación de este libro que se llama Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida, hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías. Yo soy Francisco de Parres y tuve bueno, la fortuna de coordinar esta obra colectiva. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Beatriz Cadena, que es profesora del Colegio de Pedagogía, también coordinadora del Colegio de Pedagogía de la Facultad, y también es parte del proyecto Alternativas Pedagógicas y Perspectivas Educativas en América Latina, y también es parte de la colectiva Otras Pedagogías, y a quien agradecemos mucho también que nos preste este espacio para conversar. También nos acompaña por acá a Ana Ceballos, que es editora y además estudia también antropología social en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y que, bueno, investiga diferentes temas que tienen que ver con las trayectorias laborales de las mujeres en México, pero también escribe sobre cuestiones de alimentación y, bueno, también pertenece a la red universitaria anticapitalista, ¿no? Algunas de las colectividades que acompañan también al Ejército Zapatista y al Congreso Nacional Indígena. Y nos acompaña también Raúl Romero Gallardo, que es técnico académico en el Instituto de Investigaciones Sociales y es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas, ambas de la UNAM. Y Raúl es licenciado en Sociología, también realizó estudios en el programa de estudios latinoamericanos en el posgrado y durante 15 años colaboró con el doctor Pablo González Casanova, el comandante Pablo Contreras, ¿no? También, y es columnista frecuente del periódico La Jornada y ha escrito decenas de artículos académicos, capítulos de libro, y bueno, algunos de sus temas de interés tienen que ver con los movimientos sociales, los procesos emancipatorios, las autonomías, la defensa territorial, las resistencias socioambientales, los anticapitalismos, las economías criminales y la militarización. Que bueno, de hecho son algunos de los temas transversales a esta obra que hoy les vamos a presentar. El orden de presentación va a ser de alguna manera una pequeña introducción que yo voy a dar para que tengan un contexto de cómo nace este libro. Después escucharemos a Beatriz con sus comentarios, posteriormente a Ana y cerraría Raúl. Y bueno, tendría que empezar diciendo que esta obra nace como un pretexto, digamos, así que es la que sigue, por favor, pensando en que si bien en algún momento hubo, por ejemplo, la declaración de guerra que pronuncia el EZLN con el lanzamiento armado del 1 de enero, y después hubo otra serie de declaraciones de manera consecutiva hasta llegar a la sexta declaración de la Selva Lacandón en el año 2005. Posteriormente, hasta 2021, evidentemente, además de muchas otras actividades que han realizado las comunidades autónomas, realizarían una otra, digamos, declaración, ¿no? Por lo menos con el nombre de declaración, eh, que en mi, por lo menos,
digamos, juicio muy subjetivo, en mi idea propia, sería pues no una séptima declaración, pero por lo menos una que nos plantearía horizontes distintos en términos sobre todo de pensar que si el despojo es global, las resistencias también tienen que ser globales. En 2021 las comunidades zapatistas entonces nos dirían que darían la vuelta a los 5 continentes y empezarían por lo que renombraron como Slumil Kashenko o la Europa insumisa, nos dirían, vamos a agradecer al otro su existencia, agradecer las enseñanzas que su rebeldía y resistencia nos han regalado, a entregar la flor prometida, abrazar lo otro y a decirle al oído que no está sola, soloa, solo, a susurrarle que vale la pena la resistencia, la lucha, el dolor por quienes ya no están, la rabia de que esté impune el criminal, el sueño de un otro mundo no perfecto, pero sí un mundo sin miedo y también sobre todo vamos a buscar complicidades por la vida. Esto es parte de lo que dirían dentro de esta declaración por la vida y que es muy interesante porque iniciarían esta travesía primero en barco, por así decirlo, en un barco que renovaron la montaña, que salió de las costas de Yucatán para primero, después de 40 y tantos días, llegar a las costas primero de Azores en Portugal y después bajar a las costas de Vigo, donde 500 años, digamos, antes habían partido los barcos colonizadores y fueron a encontrarse con diferentes resistencias. Y bueno, hasta la fecha se sigue esperando una especie de balance de que las comunidades hayan hecho sobre lo que encontraron allá en alrededor de más o menos 19 países. La que sigue, por favor. Y bueno, un poco, aunque se sigue esperando ese balance, algunas, por ejemplo, de las experiencias que podemos saber que se compartieron de manera pública, también por el papel de los medios libres, es que las comunidades zapatistas, después de que llegaron en barco e hicieron una gira por alrededor de 3 meses, llegó otra delegación más amplia, nombrada la extemporánea, con alrededor de, me parece, 177 zapatistas y casi una treintena de compañeros y compañeras pertenecientes al Congreso Nacional Indígena para conformar una delegación amplia de casi 200 personas. Y estos son algunos, por ejemplo, de los encuentros que se sabe públicamente que tuvieron, ¿no? Por un lado, una denuncia de la brutalidad, por ejemplo, policíaca y los crímenes de Estado en Francia, también un campamento por la vida que se hizo en Basilea, en Suiza, tuvieron también algunos recibimientos por parte de las unidades de protección popular del Kurdistán, que como ustedes saben es el pueblo más grande sin Estado en el mundo, son alrededor de 40 millones de personas asediadas por 4 estados. Una marcha contra los feminicidios en Austria también con mujeres somalíes. Reuniones, por ejemplo, con el pueblo Sami, que es uno de los pueblos, digamos, originarios en Europa, que también a veces se dice que no existen pueblos originarios en Europa, cosa que es falsa, y que además es un pueblo que está luchando en contra de un corredor transártico que busca despojarles de su territorio, así como aquí en México el mal llamado Tren Maya, y una muy importante también que fue la marcha No nos conquistaron del 13 de agosto, 500 años después en Madrid, precisamente cuando, digamos, el relato de la historia oficial decía que había caído Tenochtitlan, ¿no? Entonces, en este marco de reflexiones, intentamos pensar de manera colectiva un nuevo internacionalismo, un internacionalismo crítico, o qué características tendría que tener el internacionalismo hoy, si es que podemos hablar de eso, ¿no? Sobre eso versa, digamos, este libro, un libro que nace a partir de la cátedra Jorge Alonso, que es una cátedra que apoya movimientos sociales con sede en Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, junto con el CIESAS. Y así tratamos de ir sumando algunas otras colectividades en el tono de, sí, por supuesto, defender también la batalla de las ideas y las universidades como bastiones que tenemos que seguir sobre todo defendiendo, pero también pensando en que las universidades no son los únicos espacios donde hay que discutir este tipo de cosas, y es así que también se sumaron otros colectivos, colectivas de diferente tipo, digamos más de corte militante, pero que también les resuenan todas estas ideas. Dentro de eso, por ejemplo, también hubo la participación de fotógrafas muy importantes que ilustran el libro y que tuvieron la oportunidad de acompañar parte de la travesía por la vida, como Ahmed Coca, Isabel Mateos, Vanessa García e Inés Durán Matute, ¿no? Que también digamos que parte de este libro lo gráfico o estos testimonios, digamos, visuales son muy importantes,
además de también la colaboración gráfica que tuvimos a cargo de Invierno Azabache, por ejemplo, que también hizo un juego de imaginaciones para tratar de pensar en clave internacionalista qué serían esos otros horizontes utópicos. Les voy a contar muy brevemente para darle la palabra a las personas que decidieron comentar muy amablemente el libro. El libro se divide en 4 secciones. La primera, que es este internacionalismo en el siglo XXI para transversalizar las luchas, donde tenemos algunos escritos, por ejemplo, de Gilberto López y Rivas, de Alicia Castellanos, de Luis Hernández Navarro, y de Jorge Alonso, por ejemplo, que nos cuentan una primera etapa de internacionalismo, ¿no? Ese internacionalismo obrero, ese internacionalismo que también tiene ecos en la Guerra Civil Española, en las luchas contra el nazismo, pero que al mismo tiempo rebasa solo la, digamos, la identidad obrera y busca la hermandad, ¿no? Por ejemplo, eso nos dice Luis Hernández. Y por otro lado tenemos otras visiones más contemporáneas, como la de Hernán Ubiña desde Argentina o Inés Durán Matute, que nos habla, por ejemplo, del transterritorialismo, ¿no? O sea, pensando incluso más allá de las fronteras de los estados-nación y, bueno, ese tipo de problemáticas también bastante contemporáneas que desde las resistencias nos muestran, ¿no? Y acá, bueno, podemos ver desde, por ejemplo, en las marchas acompañadas por banderas de las naciones mapuche, pero también pensando la huipala como en la idea de Abya Yala, ¿no? Como un continente de sangre vital más amplio, ¿no? Que lo que los estados nos han impuesto, ¿no? Es un bloque compuesto, digamos, el bloque quizá más extenso por 6 textos. Después tenemos un segundo bloque que se llama la importancia de las mujeres en los procesos revolucionarios y ahí también tenemos algunas contribuciones de Marga Aramilla, por ejemplo, también profesora investigadora de la UNAM, precisamente, un texto de Carolina Díaz que nos invita a pensar, por ejemplo, la dimensión emocional en los procesos de lucha, ¿no? Y cómo esto se va articulando y también los afectos son parte de estos procesos. Lola Cubes, desde el país Valencia, desde el Estado español, también nos habla y nos hace la pregunta, ¿no? Y nos interpela, ¿no? ¿Dónde están los compañeros, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la repartición de trabajo que tuvieron las redes de apoyo internacionalistas para impulsar la gira zapatista y que muchas veces, bueno, se decía, digamos, desde, si se quiere ver desde una perspectiva optimista, el reconocimiento sobre todo preponderante de las mujeres para impulsar la lucha, pero dice, eso está bien, pero también lo podríamos ver desde otra perspectiva de otra vez a las mujeres es a las que se les carga más el trabajo, ¿no? Entonces, ¿dónde están los compañeros? Nos pregunta Lola, ¿no? Y por otro lado, también un texto de María Ignacia Ibarra, ¿no? Desde Chile, que nos habla sobre los aprendizajes que ella ha tenido con mujeres en Oaxaca, en Chiapas y en el Gualmapu, ¿no? Este es un segundo bloque de diferentes ideas que están en el libro. Un tercer bloque, que también fue muy importante dentro de la travesía, lo dedicamos a hablar sobre otro arte, otra cultura y otros medios de comunicación, ¿no? En esta idea, incluso a partir de la perspectiva de los años 90, por ejemplo, de Indymedia, ¿no? Que decía, toma los medios, haz los medios, sé los medios, ¿no? Los medios de comunicación alternativos, que van desde un afiche, pero también los stickers, pero también transmisiones en streaming, ¿no? Que se tenían por ejemplo, que a veces operar en términos de las redes desde Portugal, pero esas estaban conectadas con Francia y con el Estado español y se repetían aquí en México, ¿no? Entonces, todo esto, el papel de los medios libres, nos los cuenta Bruno Baronet. Eh, Posteriormente también tenemos un texto de Francesca Cosolino, que apoyó mucho las redes internacionalistas desde Francia, donde nos habla sobre el papel de este barco, ¿no? De este barco a la montaña y cómo esto tiene repercusiones en la gráfica hasta llegar al cómic. Tenemos también un texto muy interesante de Argelia Guerrero Rentería que nos habla sobre la praxis política zapatista y la importancia de la creatividad y el arte dentro de la lucha, ¿no? Ya los pueblos zapatistas nos decían desde los inicios, ¿no? En otra tesitura de no precisamente de si en tu revolución no se puede bailar, entonces no es mi revolución, pero en sus palabras dirían la alegre rebeldía, ¿no? Que es esta rebeldía, es esta digna rabia, pero siempre con esta dimensión festiva, alegórica, lúdica, ¿no? Y bueno, un texto en el que en mi pluma discuto un poco sobre lo que serían las ecologías creativas, que son la creatividad de los movimientos sociales que defienden lo territorial y lo ecológico como crisis civilizatoria, pero también
qué tenemos enfrente como estas estéticas de la necropolítica con la escala de los fascismos, ¿no? Y que ahora vemos, por ejemplo, juicios como los de Milei, ¿no? Diciendo somos superiores estéticamente, por ejemplo. Y el último bloque es un bloque que en un principio tenía el nombre de opciones civilizatorias, ¿no? Sin embargo, también parte de las discusiones fue otra vez no apelar como a la categoría de civilización y entonces más bien se optó por poner opciones alternativas frente a la crisis global, ¿no? O a las múltiples crisis globales. Este bloque, digamos que es el que cierra el libro, lo abre Xochitl Leiva, y ella también nos habla de crisis, policrisis y transiciones civilizatorias, además de que también recoge ideas muy interesantes sobre otro tipo de pedagogías y las universidades de la Tierra en diferentes latitudes, no solo en México, que están ya tratando de experimentar qué serían estos otros mundos, ¿no? Algunos sí, inspirados directamente en el zapatismo, pero otros no. Hay otro también muy interesante de Raúl Sibeki, uruguayo, ¿no? Que también es bastante conocido acá, sobre la espiritualidad y la autonomía, resistencias anticapitalistas, específicamente a partir de un grupo guaraní en Brasil, lo que nos hace también ampliar, digamos, geográficamente las discusiones, o por lo menos esos espejos que el libro trata de articular. Tenemos también un texto de Asís Aslan desde Rojava que nos habla de cómo sería una civilización sin Estado, pensando también en las experiencias de las mujeres de Kurdistán principalmente, y Raúl Romero, que es también autor del libro y que nos acompaña aquí en la mesa, nos habla sobre las opciones civilizatorias y específicamente el proyecto Maya Zapatista. Entonces, bueno, este es el marco general y lo quería poner en el contexto para entender un poco cuáles son esas reflexiones a las que nos inspiran las comunidades zapatistas y que si bien aún se está esperando ese balance específicamente por parte de las comunidades, al mismo tiempo trata de este libro ser una respuesta a ese organícense, ¿no? También ustedes cómo lo piensan, cómo lo discuten, cómo lo están viendo ustedes. Y bueno, también pensar que quizá parte de las dificultades por las que o algunas de las dificultades porque no se ha ido a los otros continentes es porque las comunidades se encuentran bajo asedio. Desde 2021 las comunidades nos están diciendo Chiapas al borde de la guerra civil y justo hace unas semanas asesinaron al padre Marcelo Pérez Pérez, ¿no? Heredero de la teología de la liberación o de la teología india, bueno, de perspectivas emancipatorias también de Samuel Ruiz, ¿no? Que en su momento apoyó mucho estos procesos específicamente en Chiapas. Y bueno, tenemos ahí también otros textos o también informes como los que hace el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que dicen que, bueno, realmente la situación en Chiapas está desbordada. Y por lo mismo, cierro mi participación con esto, quisiéramos también hacerles una invitación a un evento político-cultural que se llama Resonancias del Caracol, que es un memorial musical por nuestros desaparecidos y desaparecidas, y al mismo tiempo para pedir un alto a la guerra en Chiapas, que será el próximo 23 de noviembre en la Plaza Tlaxcuaque a la 1 de la tarde, y que es un festival que estamos organizando desde la Red Universitaria Anticapitalista, que es ese llamado a organícense, a pedir un alto a la guerra, y también es una especie de atender al llamado que desde Chiapas se ha hecho de busquen a las buscadoras, ¿no? Que es parte de la dignidad que tiene más firme este país. Y cierro ahora sí con esto, que es decirles que este libro, por desgracia, aún estamos autogestionándolo para que se pueda tener impreso de manera física. Sin embargo, como todas las publicaciones de la Cátedra Jorge Alonso, este se puede descargar de manera gratuita en la página de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en la misma página de la Cátedra Jorge Alonso y también en algunos otros sitios de medios, digamos, más libres militantes, como puede ser Rebelión. Entonces, bueno, eso sería como la presentación inicial y ahora sí daría la palabra a Beatriz para que nos cuente qué pudo encontrar en el libro. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, muchas gracias. Saludo a cada quien. Agradezco la invitación a David y es un gusto compartir este espacio con Raúl, con Ana y con Francisco para presentar este libro, Internacionalismo Crítico y Luchas por la Vida hacia la construcción de horizontes y futuro desde las resistencias, autonomías,
una obra multiautoral coordinada por Francisco de Parres, quien hizo un trabajo seguramente arduo, pero con un resultado maravilloso que invito a leer. Y bueno, justamente voy a comenzar hablando desde aquí. En la Facultad de Filosofía y Letras se está conmemorando hoy su primer siglo de existencia y con ello pues también abrir este espacio para analizar un poco cómo es que el movimiento zapatista ha dialogado de múltiples maneras con la universidad, ¿no? Con parte del ideario zapatista, donde se han formado académicos, estudiantes, quienes han militado, aprendido y accionado desde las letras, la historia, la geografía, la pedagogía, dando un giro epistémico que devuelve preguntas a la academia, cuestionando las formas de hacer investigación, la enseñanza, el aprendizaje, situando la mirada hacia otras referencialidades más horizontales, dialógicas, con un compromiso ético, político desde abajo. Esta perspectiva ha fisurado los paradigmas positivistas, abre y reconoce con otras claves de pensamiento a partir de esta interlocución con los movimientos. Y con este texto estoy segura también que lo seguirá haciendo, pues este texto, como verán, tiene aportes teóricos, conceptuales, otros referentes de latitudes que no he visto que formen parte todavía de las bibliografías de nuestros cursos, entre otros aspectos me parece que es una aportación y por eso agradezco que lo hayan escrito, circulado de manera libre y que hoy se presente aquí. Bueno, esta obra me parece que hace una fina curaduría del archivo del zapatismo. Quienes en ella escriben desarchivan los documentos, testimonios, notas, fotos que nos permiten construir un vínculo con el pasado, presente y con el futuro del movimiento. Esta es una riqueza que nos da un acceso público a una historia común y nos moviliza políticamente con las preguntas que se plantean en cada uno de estos capítulos, muchas tareas pendientes que se mencionan en cada apartado y los proyectos por venir, como esta historia se sigue escribiendo. A lo largo del texto se visitan pasajes que van desde la Primera Internacional, pasando por las declaraciones de la Selva Lacandona, recorriendo comunicados, denuncias, gritos, hasta llegar a las cartas náuticas para navegar en la tormenta. Con este material sistematizado, los autores hacen eco de las metáforas y claros posicionamientos desde las voces de las niñas, niños, niñoas, mujeres, hombres y otras a lo largo de estos 30 años de movimiento y 500 de resistencia y colectiva. En mi lectura fui haciendo algunos subrayados, énfasis, cosas pendientes que quedan para leer, profundizar, preguntar. Y al momento de pensar mi intervención decidí mencionar algunos extractos de los capítulos para convidar a la lectura y desde mi mirada algunas cuestiones relacionadas con la praxis que dota de sentido otras pedagogías posibles. Pues al ZLN se le ha considerado como un movimiento social y pedagógico cuando pone al centro la defensa y sostenimiento de la vida, inscribiendo saberes y experiencias en un horizonte donde se transforman los sujetos de la educación y en este libro se da cuenta de los entramados para pensar de otro modo esa vida. Este tomo nos provoca y convoca con estos 18 capítulos a conocer o repasar parte de nuestra historia, abrir reflexiones y acciones para situarnos desde una lógica articulatoria con las luchas por lo común desde diversas latitudes y nos recuerda con fuerza que cuando los de arriba insistían que no hay alternativa, los pueblos y las experiencias nos concientizan que sí las hay. Esta obra de 573 páginas comienza con un apartado de 6 textos que sintetizan los itinerarios del internacionalismo crítico desde abajo. Sin desconocer el carácter histórico por el que ha pasado esta categoría política geográfica subjetiva, revuelve para dar cuenta de su vigencia en el siglo XXI. Gilberto López y Rivas nos recuerda las experiencias internacionalistas, particularmente en América Latina. Uno que es un antecedente para la historia del zapatismo es la campaña continental 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que fue una semilla para la emergencia de diversos colectivos y organizaciones que nos remiten a la escena fundante de nuestra América, la colonización, y de ahí la cruenta batalla por la vida. Alicia Castro alude a que la historia del internacionalismo histórico debe no solo recuperar experiencias, sino complejizarlas, no reducirlas, pues no todas las prácticas fueron vanguardia, ni hay que mirar, sino que hay que mirar
los valores y acciones concretas que hicieron posible la Comuna, las brigadas internacionalistas antifascistas, la solidaridad entre luchas latinoamericanas y caribeñas, lo que contribuye a construir un sujeto internacionalista global con memoria y abierto al tiempo de las utopías del siglo XXI. En la Declaración por la Vida, que ya mencionaba Francisco, en la que las y los zapatistas anunciaron este viaje por la otra Europa, están inscritos principios para un nuevo internacionalismo. En los motivos del viaje, que explica el italiano, que también le iba a borrar, pero que vamos a decirlo otra vez. ¿A qué nos vamos en esta travesía por la vida si no aspiramos a dictar caminos, rutas y destinos? Contesta que no solo a confrontar nuestros análisis y conclusiones con lo otro que lucha y piensa críticamente. Vamos a agradecer a lo otro su existencia, agradecer las enseñanzas de su rebeldía y resistencia que nos han regalado. El terremoto es, como nombra Luis Hernández Navarro, la irrupción del ciclo de luchas anticapitalistas y de internacionalismo marcado en 1994 con el lanzamiento indígena en el sureste mexicano, que paradójicamente sorprendió no solo porque fue un movimiento armado, sino porque usaron tecnologías de la información y la comunicación para transmitir su mensaje con creatividad lingüística y simbólica que ninguna teoría de la comunicación había experimentado jamás. Con esta insurrección informativa recibieron de inmediato solidaridad internacional, interpelaron a los jóvenes y mayores, y el mundo de izquierdas y de derechas puso los ojos en Chiapas. Este movimiento no trazó una agenda internacional, sino que convocó a las bolsas de resistencia contra el neoliberalismo para que estos impulsaran sus luchas dialogando de manera epistolar por la web. La importancia de la ruptura del cerco de información y comunicación bien lo detalla Bruno Baroneto en su capítulo La otra comunicación de los medios libres en la travesía por la vida en Europa. La subversión comunicacional permite esa libertad de expresión lejos de limitaciones y censuras que los medios convencionales y de consumo nos imponen. Hacer circular la palabra desde la cibercultura, el hacktivismo, el copyleft, y dando usos otros a las aplicaciones para ampliar las ondas de resonancia por el mundo con mensajes importantes. En medio de las catástrofes medioambientales, necropolítica, guerras, devastación, policrisis, las demandas por techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, libertad, independencia, justicia, democracia, paz, cultura, información a 30 años siguen siendo vigentes, a 500 siguen siendo una exigencia. Inés Durán destaca el tejido de las luchas por la vida frente al colapso planetario. Con la caravana El Sur Resiste, que rompe con fronteras, dimensiona que la lucha es por el planeta y para ello hay que transversalizar esas luchas cuestionando las categorías que dividen y polarizan. En el foro dice, las luchas por la vida se reunieron, en el foro de las luchas por la vida se reunieron representantes de 24 países con propuestas frente al capitalismo depredador. Luego de la pandemia anunciaron la travesía por la vida en un navegar colectivo, donde afianzaron lazos, caminaron territorios, diagnosticando a la madre tierra, preguntándole dónde le duele y abrazando donde está sano. Propone recuperar la ontología de la transterritorialidad que empuja a otro internacionalismo y la solidaridad que implica la superación de categorías identitarias que empujan al colapso y bloquean la organización. Propone también desafiar la espacialidad, los tiempos, con la posibilidad de tejer sobre las ruinas de ese colapso. Hernando Ovina abre la pregunta cuáles son las enseñanzas y aprendizajes que nos brindan las experiencias del pasado, y remite a que esas experiencias del pasado son una escuela de conocimiento e instante anómalo de la vida social. Y cito, una apertura de una endija privilegiada que amplía el horizonte de visibilidad de los pueblos y clases subalternas del mundo, haciendo posible un ejercicio de autoconocimiento colectivo de gran parte de lo que anteriormente se encontraba vedado. Un conocer que, lejos de ser mera composición de conceptos, constituye un acto vital y autoorganizativo que requiere poner en cuarentena no solamente las categorías y nociones propias del pensamiento hegemónico colonial moderno, sino además las formas anquilosadas de la praxis política. El despojo de conceptos como el de resistencia se analiza en el texto titulado La mancuerna, resistencia y rebeldía en los pueblos zapatistas, escrito por Carlos y Jorge Alonso.
donde la rebeldía y resistencia como conceptualización complexiva, amalgamada, la define como complexiva, amalgamada, amarrada, conectada, fundida. Las formas de la resistencia en esas grietas donde se incide en procesos de humanización de la vida y que al grito de rebeldes del mundo unidos, lanzado en el encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, trazan una larga ruta que los autores detallan muy bien para consolidarse como una alternativa. Y cito, los zapatistas no le enseñaban a nadie a resistir, sino que se estaban convirtiendo en alumnos de esa escuela de resistencia de alguien que llevaba 5 siglos haciéndolo. Como menciona Lía Piñeiro, el zapatismo se conjuga en las trayectorias de resistencia y rebeldía como puntos de partida para la consolidación colectiva. En los capítulos de la segunda parte del texto dedicado a posicionar el lugar de las mujeres en las luchas revolucionarias y emancipatorias, se recuperan las prácticas políticas. Marga Millán se cuestiona, ¿podemos pensar la transformación revolucionaria sin la participación de las mujeres? ¿Podemos pensar la reproducción de la vida sin la participación de las mujeres? Responde sin duda no. Carolina Díaz, desde una dimensión emocional como potencia y vehículo que expresa indignación, la rabia, el amor, la esperanza de quienes se motivan o participan en procesos de resistencia anticapitalista y anticolonial, dice, por ejemplo, no podríamos entender el zapatismo sin la digna rabia o la alegre rebeldía, como apuestas simbólicas y políticas. ¿Cuáles son las emociones que motivan a la organización? Se pregunta. La dignidad, la valentía, la esperanza y el amor por la vida son emociones que contrarrestan los efectos negativos de la colonialidad de la afectividad y fortalecen la capacidad de las personas para enfrentar y transformar su realidad, a pesar del dolor producido por todas las injusticias. ¿Dónde están mis compañeros? Nuevamente se pregunta Lola Cubels Aguilar en su texto La participación de las mujeres en la gira por la vida en el país valenciano. Toma como ejemplo el viaje que emprendieron los zapatistas a la Europa insumisa, abren una crítica al protagonismo de compañeros, haciendo una crítica de lucha no ganada aún frente al modelo patriarcal instalado como una huella en nuestros procesos organizativos. Y hay la importancia de visibilizar prácticas afectivas en los saberes de mujeres de los pueblos originarios, por ejemplo, en experiencias como la Yuk, Chol y Gualmapu, que nos cuenta María Ibarra, para la defensa de territorios, los lenguajes y afectividad política. En el tercer apartado se trata de estas formas de transmisión, o mejor dicho, de compartencia de lo que el movimiento produce y lo que se produce del movimiento, otras gramáticas, otros lenguajes, como lo que ya mencioné en el capítulo de la comunicación comunitaria. También en este apartado está el texto de la imagen mediática al dibujo del cómic, actuar por la imagen en la gira zapatista en Europa, que recupera cómo nos hemos maravillado con la producción visual que ha acompañado y caracterizado al movimiento. Los símbolos, los colores, los artefactos que comunican de otra manera, donde el idioma del arte es el que nos interpela y concientiza. Y así literalmente se va dibujando el movimiento, bailando el movimiento, musicalizando el movimiento, y como lo menciona Argelia Guerrero, en 4 actos, haciendo mención de la formación cultural y artística del SKLN, sus comandantes y milicianos, los diálogos con el quehacer artístico, 20 y 10, ese disco que escucho en el auto, pues es el único reproductor de CDs que me queda, hasta recordar el Comparte por la Humanidad, 3 ediciones de una fiesta donde se comprendió al arte como una herramienta pedagógica de memoria y afianzar identidades y lenguajes. Francisco Parrés, en el capítulo Ecologías creativas versus estéticas de la necropolítica, sitúa cómo estas están ligadas a formas de organización microfascista en creciente expansión y advierte que también son internacionales estos microfascismos y también se están afianzando. Por su parte, las ecologías creativas las entiende como formas de relacionarnos, aprender y transformar el mundo desde la creatividad. El arte crítico y su relación con las policrisis planetarias por medio de proyectos que buscan generar impactos positivos en la sociedad y su relación con el medio ambiente. La recuperación de la memoria, la defensa del territorio desde una perspectiva artística y colaborativa a partir de lo que entendemos como arte comunitario. Cierra su texto con esta frase: desde abajo y a la izquierda luchan por la vida, desde arriba y a la ultraderecha quieren expandir las políticas de la muerte.
Las psicologías creativas quieren construir utopías colectivas, las estéticas de la necropolítica buscan imponer distopías totalitarias. Las resistencias no se pueden permitir perder esa batalla cultural. Y es la que suscribo. Finalmente, el apartado, ¿cuáles son las alternativas frente a la crisis global? Es un apartado que ya no terminé de leer del todo, pero sí me parece que revisando a grandes rasgos, pues van haciendo una cartografía de la geopolítica de estas alternativas, que más que opciones civilizatorias, como ya se critica en el texto de Xochitl, se pretende pensar desde alternativas radicales, locales, y dice que esto sería un aliento, que es parte de un aliento, de un espíritu, de una fuerza local que está pugnando por un campo en disputa, por direccionar la transición hacia una vida digna, justa, sana, plena, con equidad y armonía. Y con esta compartencia, reseñando algunas ideas eh, que contagiados por la creatividad y lucidez de los planteamientos, dialogan los autores desde abajo con quienes escriben estos textos, que les invito a leer, estudiar, aprender y resignificar lo que un movimiento internacional, planetario, intergaláctico nos hereda con el compromiso de no claudicar en la construcción de otro mundo posible. Gracias. Pues agradecemos muchísimo a Beatriz su lectura tan atenta, además en corto tiempo que se tuvo para la preparación del libro, es doblemente reto. Sí, y sí, justo es lo que estaba pensando, está ya una reseña publicable, totalmente invitada, si gustas, buscamos el espacio. Sí, sí, sí. Y agradecer toda la calidez. Beatriz en un momento más tiene que dar clase, entonces no nos va a quizá acompañar en la última parte, pero bueno, aviso por si acaso. Y bueno, bastantes cosas que nos plantean, ¿no? Creo que también acá el libro es un intento de crear, por ejemplo, ese tipo de alianzas subversivas, ¿no? Llamaría Ramón Grosfoguel, ¿no? Esas alianzas que rebasan las aulas, pero al mismo tiempo no las desechan, esas alianzas que caminan, ¿no? En la articulación de los movimientos sociales y también un poco tratar de encontrar, diría el Congreso Nacional Indígena, esos espejos, ¿no? Es decir, esos diferentes proyectos totalitarios, pero también de despojo, de militarización, de militarismo, de represión, de violación de derechos, que si bien en algún momento los espejos del CNI tienen su correspondencia al interior, digamos, de México como territorio nacional, también esta propuesta de la travesía por la vida, por lo menos quienes la tratamos de seguir, digamos, y reflexionar al respecto, pues sería también tratar de encontrar esos otros espejos en territorios que incluso se han vendido como el culmen de la civilización, ¿no? Como podría ser Europa. Entonces, bueno, ahora le damos la palabra a Ana para que nos comparta un poco de sus apreciaciones y decirles también si quieren ir preparando sus preguntas para tener un diálogo y también invitarles a una iniciativa ciudadana que va muy a tono con el libro, que es para que se decrete el rompimiento de las relaciones de México con el mal llamado Estado de Israel, ¿no? Como sabemos, Estado sionista, ¿no? Que está masacrando al pueblo palestino, ¿no? Y que de alguna manera representa estos crímenes de lesa humanidad que condensan, pues lo mal que estamos, ¿no? A nivel social y toda esa ruptura de lo que ahora podemos considerar quizá el mayor genocidio de la historia televisado, ¿no? Que vemos constantemente y que vemos en vivo a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, para quien quiera firmarlo, acá está esta iniciativa y pues bienvenida también su contribución, ¿no? Para el pueblo palestino. Ana, tiene una palabra. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Me siento muy agradecida de estar en esta mesa y también por la convocatoria que me hizo Paco al invitarme a presentar este libro y por compartir mesa con Raúl y con Beatriz. Cuando recibí esta invitación, como que no me di cuenta sino hasta hace muy poco de que me aproximé a una lectura muy curiosa de sí entender, por supuesto, el fondo y lo que se está diciendo en el libro, pero también entender cómo está estructurado este libro, que me imagino, por supuesto, que es un correlato de la propia cátedra, del propio seminario que tuvieron. Y en ese sentido, me parecía muy interesante que tiene una correlación también
la forma en la que está estructurado el libro y lo que se propone. Me explico con esto. Me parece que este libro tiene la lógica de un ensamblaje, en el sentido de que no se antoja como un libro que está estructurado como en una serie de capítulos así sin más, como no pensado o poco organizado, sino que está dividido en esas 4 temáticas de las que ya hemos estado dando cuenta y que no se antoja tampoco como partes que existen sin más, ¿no? O que son o que forman parte de un cuerpo del cual podrían prescindir. No. Se antojan como partes que tienen un sentido individualmente, pero en colectivo también. Y me parece que ahí, en eso que estoy diciendo, se juega mucho la apuesta del contenido, del contenido temático. En esta primera parte de los textos de los que ya hemos estado hablando, lo que se ofrece, además de una perspectiva histórica del internacionalismo, de ese recorrido histórico que ha tenido, creo que también se ofrece una lectura culturalista de la teoría de Marx, lo cual creo que también es interesante, ¿no? Es una propuesta interesante para leerla, porque creo que estamos muy acostumbrados a que cuando se habla de Marx, más o menos sabemos a qué se le apuesta, ¿no? Pero una lectura culturalista de estos textos es un respiro que además abre ventanas para pensar de otros modos los mismos fenómenos sociales. Lo cual, por cierto, ahora que lo pienso, me parece que ahora no me parecen tan casuales tantas referencias que se hace a Gramsci también. Creo que en ese sentido se toma una perspectiva muy cultural del tema y bueno, eso lo vuelve interesante. En este primer apartado también hay el capítulo de Inés, me parece una aproximación refrescante y que además mueve los engranajes, ¿no? Cuando Inés nos habla del antropoceno, nos sitúa, por ejemplo, nos sitúa en una época que estamos viviendo, pero también nos sitúa en un marco teórico que a la vez significa poder pensar con otras herramientas la crisis, ¿no? La crisis de la cual a lo largo de todo el libro va a estar presente y un poco los textos se aproximan como herramientas para subvertir esa crisis. Cuando digo antropoceno también lo que estoy diciendo es que con este marco teórico se nos invita a pensar en procesos que atraviesan seres no humanos. Y creo que uno de los aportes más entrañables que encontré en estos textos fue precisamente esa perspectiva, ¿no? Esa perspectiva contemporánea que también nos invita en la misma lógica del libro a separarnos, por supuesto, de dinámicas antropocentristas por un lado, pero por el otro a pensar en nuevos hilos, ¿no? A pensar en nuevas salidas que podrían tener esas crisis de las que se habla. En ese sentido también una categoría que está muy presente en la primera parte del libro y que además se repite y que además tiene cierto ritmo porque mucho de lo que se dice gira en torno a ella es la solidaridad. La solidaridad entendida así como ese proceso por el que pasamos personas y pueblos, por ese proceso de ayuda mutua por el que pasamos, pero también lo pensaba como una invitación, otra vez, a pensar en términos contrarios a lo que solemos concebir como lo económico, ¿no? A pensar en otras economías, a pensar en otros intercambios. La solidaridad como esa dinámica, como ese proceso que establecemos en el que se ponen en juego otros intercambios que tienen más que ver con lo que nos propone el propio libro, ¿no? Por ejemplo, los afectos, las emociones, por ejemplo, no sé, establecer redes, otra cosa que está súper presente en todo el libro es la idea de las redes y de cómo la importancia de las redes en el proceso de construcción política y cómo en todos estos procesos se juega algo en lo que no, se juega algo que no tiene que ver con el dinero, ¿no? Que no tiene que ver con ese intercambio económico al que estamos acostumbrados puesto que vivimos en ese sistema y que por lo tanto, como no tiene que ver intercambio económico, sino que se juegan otros intercambios, subvierte las propias lógicas del sistema. En ese sentido, me parecía también que bueno, a ver, voy a revisar un poco más. Bien, ese énfasis en el cuidado y en las emociones, creo que también apuesta a abrir la conversación a algo que, como dice el libro y que yo suscribo totalmente, como a partir de la crisis por el COVID,
empezó una otra conversación, ¿no? En la que definitivamente los cuidados están al frente. Y me parece súper importante que no solo en la academia, sino también en la práctica, como nos propone el libro, se lleve adelante esa conversación, ¿no? De qué manera estamos cuidando a las personas, de qué manera estamos cuidando la tierra, de qué manera estamos cuidando a los animales, de qué manera nos estamos cuidando a nosotros mismos. Em, que me parece interesante de la estructura del libro que nos convoca acá es que creo que es un texto que en su generalidad nos invita a desvelar los pares de oposiciones, los dualismos, los binarismos que se juegan constantemente y que nos invita a cuestionarlos y a subvertirlos. En ese sentido, por ejemplo, menciono una anécdota que nos cuenta Carolina Díaz en su texto sobre la compañera Marijose, lo acompañó a Marijose, que es quien desembarca, que es la primera persona en desembarcar de la montaña. Y Carolina nos narra en ese texto cómo ahí, por ejemplo, se puso en juego que no sería ni un hombre ni una mujer quien desembarcaría de la montaña, ¿no? O lo que nos cuenta Márgara Millán sobre las asambleas de mujeres frente a las asambleas de hombres y cómo en las asambleas de mujeres se jugaban básquetbol o comían, chismeaban, había un momento para el baile, para el gozo, para el placer, a diferencia de las asambleas de los compañeros, que creo que narra que se reunían en círculo y algunos incluso se quedaban dormidos, ¿no? El par de oposiciones, por ejemplo, que nos propone Paco, que por un lado tenemos a las ecologías creativas, que son estas formas de relacionarnos, de aprender y de transformar el mundo desde la creatividad, el arte crítico y su relación con las policrisis planetarias, y por el otro lado tenemos a las estéticas de la necropolítica, ¿no? En este punto me querría detener un poco para hablar sobre el papel del arte y cómo este libro apunta directamente ahí, ¿no? Apunta a la potencia que tiene el arte para invitarnos a pensar, no para darnos como una serie de recetas o de pasos a seguir, sino como a invitarnos a explorar, a asomarnos con curiosidad a los acontecimientos, ¿no? No, y también no a convencernos del relato que se cuenta, del relato oficialista, del relato que leemos, del relato que vemos en la televisión, sino también a las formas en las que ese relato nosotros mismos podríamos hackearlo, ¿no? En ese mismo apartado sobre el arte, por ejemplo, sobre el arte y los otros medios de comunicación, el texto de Bruno Baronet me parece muy luminoso cuando hace un recuento sobre cómo actúan tanto los medios libres como los tercios compas en las comunidades zapatistas. Y en ese sentido me parecía, esto me emociona muchísimo esto que dice Bruno, sobre cómo podemos pensar estos fenómenos, sí para replicarlos, pero también para pensarlos él habla sobre los bricolers y sobre esta curiosidad amateur, ¿no? Del ego, de quien no es experto en nada, de que no necesita credenciales para tomar una cámara y registrar un evento político, del que no necesita credenciales para escribir un artículo, para escribir una opinión, un tweet, algo, ¿no? No se necesitan credenciales en estos otros medios de comunicación. Y también en ese sentido me parecía muy interesante esta idea de la contracomunicación permanente para ir en contra de la desinformación permanente también. Bueno, y por último, en el cuarto capítulo, en la cuarta parte de este libro, en el que se hablan de las opciones alternativas frente a la crisis global, la experiencia de la que nos comparte la compañera Cise sobre el pueblo kurdo nos brinda otra vez ventanas para asomarnos a cómo se están pensando estas cuestiones que nos convocan aquí en el mundo. Y finalmente Raúl nos ofrece una lectura muy, muy fina, no solo de las crisis civilizatorias, no solo de cómo operan, sino de los ejemplos que tenemos que han subvertido esas crisis. Digo, perdón, esos proyectos de civilización. Y nos dice, la civilización moderna capitalista como forma civilizatoria con un programa ideológico, político, económico, cultural, con instituciones y con formas normativas del comportamiento y la conducta humana. Y esto me parece importante porque creo que también algo en lo que apuesta este libro
es a pensar que no es un proceso, que es un proceso que entra en muchísimas otras dinámicas, en muchísimas otras dimensiones, ¿no? Que es un proceso cultural también y que por eso esa lectura culturalista que tienen muchos de estos textos, me parecía, me gustó muchísimo esa aproximación que además se antoja muy antropológica también. En ese sentido, y ya para redondear esta participación, creo que el libro, más allá de los temas que se abordan, el libro en sí mismo, por el tono que tiene, constituye un contrarrelato que nos ofrece, ante todo, nuevas formas de aproximarnos al mundo, nuevas formas también en un sentido multidimensional, en un sentido multiescalar, en un sentido heterogéneo, en un sentido que nos invita a preguntarnos sobre ese relato de progreso al que todavía seguimos muy acostumbrados y que narrativas como estas nos convocan, ¿no?, a subvertirlo, por un lado, y por el otro, bueno, también creo que este libro se antoja definitivamente como un espacio de reflexión que nos brinda hilos teóricos y prácticos contemporáneos, como decía Beatriz, eso es algo que quiero volver a señalar, ¿no? Autores que queremos leer ahora, autores con los que podemos atajar los problemas de ahora. Y en ese sentido son referencias que nos permiten pensar eso, el hoy y el ahora, y nos ofrece hilos para tirar y continuar construyendo eso común que nos convoca a muchos y a muchas, que es la lucha contra la injusticia y la desigualdad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana. Coincido en varias cosas. Un leitmotiv, diríamos, que está ahí también transversal, es precisamente esta crítica al antropoceno, que se ha hecho desde diferentes perspectivas, sí, antropológica, pero también sociológica, también de las artes. La solidaridad también, como dice Alicia Castellanos, para construir ese gran nosotros que somos, ¿no? Teoría y práctica, algo que también se ha aprendido desde las comunidades zapatistas. Y también remarcar lo que dijo sobre Marichuy, donde se cuenta en los comunicados que cuando se marcó dio una cachetada con media negra, ¿no? Para la izquierda heteropatriarcal, ¿no? Eso es como también hay esos elementos de la poética muy importantes. El arte como detonador también de la imaginación política. Quizá lo único que difiero es que a mí el texto que menos me gusta es el de Bruno Barón. Pero lo digo porque está acá sentado y nos acompaña. Y bueno, ahora escucharíamos entonces a Raúl para que nos cuente participar en el libro y cuál es la lectura que hace él de estas reflexiones que nos detonan desde el Yo como, pero no es posible. Son las prácticas que llama Margarita, son los chistes entre hombres. ¿No? Como esos, no, así de, ¿no? No, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que siempre el reto de hablar al final de la presentación del libro es que, y además las compañeras ya lo hicieron hicieron una excelente presentación. Cada una, desde luego la de yo también creo que es una reseña ya publicable, así, ya lista para, ¿no? O sea, que logra captar las ideas centrales de cada texto. Y lo que nos acaba de contar también es una lectura además desde un oficio como editora, ¿no? O sea, de cómo logra reconocer también no solo las ideas, sino el ensamble que hay ahí entre eso, entre estas distintas exposiciones que me parece muy necesaria. Y eso ocurre en esta mesa también lo que ocurre, creo, en el libro. Efectivamente, el libro es resultado de primero una serie de exposiciones, diálogos que compartimos, que se transmitieron en redes sociales, y que después fuimos convocadas a escribirlos en artículos y desde ahí publicarlo. Y creo que el libro tiene una característica interesante que pasa ahora en esta mesa, que es un diálogo intergeneracional, ¿no? O sea, que es, o sea, ustedes ven autores y autoras pues muy consagradas que se han convertido en las plumas que leemos y con las que crecimos, ¿no? Generaciones intermedias, ¿no? Que son las que siguieron y siguieron generaciones nuevas académicamente, ¿no? Que están pues contribuyendo a una nueva lectura. Entonces,
ese diálogo transgeneracional me parece muy importante porque logra captar justo esto de un primer internacionalismo, por así llamarlo, a un nuevo internacionalismo, ¿no? O sea, compañeros, compañeras como Gilberto López y Rivas, Alicia Castellanos, Luis Hernández Navarro, que vivieron ese primer internacionalismo o la resaca de ese primer internacionalismo con el auge del movimiento del 68, ¿no? Con todavía un movimiento muy impregnado por el obrerismo, ¿no? Pero también con una necesidad de cambio cultural, a los que el zapatismo les cambia la vida, ¿no? Los movimientos como el zapatismo, como el zapatista les cambia la vida. Entonces es muy interesante porque es decirles que son nuestros mayores en el sentido de que son los autores con los que crecimos leyendo el periódico, ¿no? Y se ven impactados por este internacionalismo, y una otra generación, esta intermedia y una nueva, que va logrando cachar ahí también algunas cosas, que logra construir incluso una carrera no solo académica, sino una compañía militante, ¿no? Al lado de estos procesos del zapatismo por una parte, pero de los otros movimientos también de los que el zapatismo es una puerta que abre para el mundo entero. Y una nueva generación, creo, que es esta que Ana representa muy bien, la que cacha estas nuevas problemáticas que no solo son la emergencia del género, sino los problemas del antiespecismo, ¿no? Del cambio climático, ¿no? De las emergencias que son ya cotidianas. Entonces me parece que justo no solo el libro, sino la lectura que se haga del libro nos puede ayudar a tener como una lectura transgeneracional, eh, que no es virtud solamente de quienes escriben y lo leen, sino que es virtud del zapatismo, ¿no? Y esa es una segunda característica que pongo sobre la mesa, y es que el zapatismo como cabeza de una serie de movimientos, diría yo, como corazón de los movimientos anticapitalistas, ¿no? Zapatismo es un corazón del movimiento anticapitalista, pero alrededor de él hay muchos otros movimientos que simpatizan, discuten, convergen, discrepan, pero que tienen una necesidad de poner el anticapitalismo con su característica antipatriarcal, antirracista, ¿no? Anticolonial, y con unas nuevas características ahora como también ecologista, antiespecista, ¿no? Contra el adultocentrismo, ¿no? Que son una serie de críticas no solo al sistema de explotación, como lo hizo el internacionalismo clásico, sino al sistema de dominación, de explotación y dominación, y las múltiples dominaciones, como lo hace el internacionalismo contemporáneo, ¿no? Es decir, que no basta con tomar los medios de producción, sino cambiar toda la forma en la que nos relacionamos, en las que amamos, en las que dialogamos, incluso en las que deseamos, ¿no? En esta parte también de las emociones, ¿no? Como también que el cambio efectivamente urgente y necesario es un cambio cultural, ¿no? Es un cambio en todos los elementos de la vida, de la reproducción cultural, y que pasa por una necesaria apropiación de los medios materiales, ¿no? O sea, que no existe, o sea, no poner una contradicción principal, como se decía antes, ¿no? Sino esa necesidad del diálogo entre los cambios materiales y los cambios culturales, porque ahí el subcomandante Moisés, el vocero del ZLN, ha insistido mucho en que todo lo que han logrado como zapatistas lo han logrado gracias a haber logrado recuperar los medios de producción que es la tierra, ¿no? O sea, haber recuperado la tierra es el paso primero para lograr construir todo un otro sistema cultural, ecológico, de género, ¿no? Pero siempre y cuando se tenga el sustento, ¿no? Material para la reproducción de la vida cultural, ¿no? O sea, en ese diálogo. Y es algo que me parece que creo que justo Ana capta muy bien, que logra que aquello que parecía imposible en el pasado, o que incluso era tachado de posmoderno no hace mucho, ¿no? Hoy es un diálogo fundamental, ¿no? El cambio material y el cambio cultural. Y decía, esa me parece una de las cualidades del zapatismo, que es un movimiento que se actualiza, ¿no? Es un movimiento que creo yo que es internacionalista desde sus orígenes, ¿no? O sea, desde sus orígenes, a diferencia de lo que muchas piensan o quieren pensar para descalificar al zapatismo, pensando en que es un movimiento localista, ¿no? Que solamente le habla a las comunidades indígenas, basta revisar la historia para pensar que el movimiento zapatista vino a dar un oxígeno al movimiento internacional
cuando Margaret Thatcher y toda la era neoliberal se planteaba el no hay más alternativas que el neoliberalismo, el zapatismo vino no solo a refrescar la lucha, sino a poner la consigna. Frente al no hay alternativas del neoliberalismo, el otro mundo es posible del zapatismo, vino a contagiar a un movimiento internacional prácticamente, a darle consigna, a darle discursividad y a darle estética, ¿no? Esta parte que logran captar bien los compañeros, las compañeras que escriben la parte del arte en el libro, es cómo el zapatismo también nos dio una estética, un lenguaje, una forma otra de pensar la política, incluso a toda una generación. Y es un movimiento que desde los 90 provocó un cambio en el altermundismo, ¿no? Y se veían en Grecia, en Italia, en Porto Alegre, ¿no? En Seattle, en Génova, ¿no? La bandera del otro mundo es posible, ¿no? Una bandera que vino, luego platicaremos más porque yo traía otro libro, pero creo yo que justo en ese momento, hacia los 90s, 80s, finales de los 80s, principios de los 90 salen las dos vertientes de lo que es la izquierda hoy, ¿no? O una izquierda que derivó hacia el progresismo estatal y que podríamos cuestionar incluso si es izquierda, ¿no? Y otra izquierda que derivó hacia lo social, hacia el anticapitalismo, hacia los neofeminismos, ¿no? Hacia toda esta otra parte, que son los dos campos en disputa hoy, ¿no? Pero que tienen un epicentro hacia los años 80, 90 y que en el zapatismo encuentran un momento clave, que además hoy convergen en México y se enfrentan en México, ¿no? Justo estas dos lecturas, estas dos formas de pensar al mundo, ¿no? Pero ese movimiento internacionalista, insisto, que nace desde los 90, se actualiza, tiene una nueva discursividad y es capaz de pensar dos momentos clave hoy. Uno, que hoy, a diferencia del primer internacionalismo e incluso a diferencia de los años 80 y 90, es más urgente pensar en las alternativas socioecológicas, ¿no? Aquello que desde los 50, 40, incluso del siglo pasado se veía anunciando, hoy es un urgente, hoy es vital, hoy es clave para la propia sobrevivencia de la humanidad y por eso se sintetiza muy bien en la Declaración por la Vida. Y segundo, la idea de las guerras, ¿no? La idea de las guerras como una estrategia de reproducción propia del capital, que los zapatistas ya lo habían anunciado desde los años 90, ¿no? Con la idea de la Cuarta Guerra Mundial, la idea de la guerra no solo como un medio, sino como un propio fin de reproducción del capital, y que hoy vemos no solo esa guerra hecha de muchas guerras, una guerra que ya no solo es entre Estados-naciones, que ya no solo es entre ejércitos regulares, sino entre ejércitos irregulares también, una guerra que ha generado un proceso de militarización social, una guerra, como bien lo escribe David, una guerra que está ahí ya como parte de nuestra vida cotidiana y que a veces dejamos de ver, y que es la guerra que vivimos cotidianamente en México, ¿no? La que se vive en Guerrero, la que se vive en Tamaulipas, la que se vive en Veracruz, la que se vive en Chiapas, la que se vive en Palestina, ¿no? La que se vive en Ucrania, ¿no? O sea, una guerra que es parte de la cotidianidad, ¿no? Ya no como una excepción, sino como una norma dentro del sistema que vivimos, justo como un elemento de reproducción económica, ¿no? Y frente a eso, me parece justo plantear otra de las líneas que se manejan en todo el libro, es la idea, una cosa que el comandante Contreras, Pablo González Casanova, enunciaba como la crisis de las soluciones a la crisis. Es decir, las crisis, las soluciones a la crisis que antes se ensayaron, hoy no funcionan más, ¿no? Y que si antes el Estado benefactor fue una especie de salida a la crisis, hoy no funciona más. Y que si antes la guerra para el sistema dominante fue una salida a la crisis, hoy nos pone al borde de una destrucción mutua asegurada, ¿no? Es decir, cómo las crisis que se ensayaron en el pasado para salir a la crisis, hoy también están en crisis, ¿no? Y que entonces lo que generamos frente a esa crisis de las salidas a la crisis es algo completamente nuevo, ¿no? Es algo completamente disruptivo, algo completamente que podríamos pensar incluso inimaginable, y que esos que lo están enunciando son en este país los proyectos zapatistas, ¿no? El proyecto zapatista, entre muchos otros, ¿no? Bueno, no muchos otros, lamentablemente, ¿no? Entre otros, ¿no? Son esos proyectos alternativos que se están enunciando en el mundo con sus distintas características, con sus distintas enunciaciones, con sus distintas formas de organizarse, pero que el zapatismo
encuentran un corazón, ¿no? Una forma u otra de organizar, que tiene que ver no solo, insisto, con recuperar los medios de producción, sino incluso como cambiar los modos de producción, pero incluso también las formas de sentir, de pensar, de actuar, de relacionarse, ¿no? Y de estarse constantemente revisando como práctica alternativa, ¿no? Este ejemplo que nos dieron los compañeros, compañeras zapatistas, compañeroas zapatistas, al reformular su práctica organizativa, que eran las juntas de buen gobierno, y hacer un ejercicio de autocrítica y decir, las juntas de buen gobierno, como los hicimos, se convirtieron en una pirámide que estaba dejando de funcionar y que estaba convirtiéndose en algo jerárquico y tuvimos que cambiarlas. Es un ejercicio de autocrítica que pocos movimientos hacen, ¿no? Que pocos o casi ningún movimiento hacen, en el sentido también de renovarse para sobrevivir, ¿no? De reconstruirse para sobrevivir, incluso de cambiar su estructura comunitaria, ¿no? De salir del municipio para apostarle a la comunidad, ¿no? Y a los colectivos de comunidades como propia forma de organización. Una parte que ya no alcanzamos a ver en este libro porque no imaginábamos siquiera que venía, ¿no? De esa capacidad que ellas tienen de usar, de vivir sus propias transformaciones en silencio y anunciarlas cuando ya prácticamente van en un momento muy avanzado. Entonces, decirles también de manera muy general cómo el zapatismo representa algo completamente nuevo en la historia, ¿no? Algo que recupera mucho de lo viejo, como los saberes de los pueblos, pero que se actualiza también frente a los cambios nuevos, frente a las necesidades nuevas, ¿no? Cambios desde la base, pero que incorpora temas no solo del problema de la explotación, sino también problemas culturales como el tema del género, el tema del medio ambiente, incluso el tema de los especismos que están también ahí pensándose directamente, ¿no? Cómo incorpora las artes, cómo incorpora la comunicación, cómo incorpora las ciencias también, ¿no? Como un pilar dentro de sus formas de organización, y cómo todos esos elementos están presentes en el libro, ¿no? Cómo se van reconstruyendo en el libro y van siendo una forma de tejido que nos ayuda a pensar cómo el zapatismo es corazón de un movimiento anticapitalista con alcance internacional que tiene como adversario hoy un nuevo movimiento también internacional de derecha, ¿no? Que son los neofascismos, ¿no? Y que también están en la avanzada en el mundo entero, con retrocesos hacia los derechos humanos, hacia los derechos de las mujeres, ¿no? Un movimiento neofascista que también es una respuesta a esta crisis, ¿no? O sea, esa crisis de las salidas a las crisis también se ve reflejada como el neofascismo, ¿no? Que vivimos también en el siglo pasado, ¿no? Como también frente a la crisis del siglo pasado, los nazismos, los fascismos surgieron como una promesa de alternativa, ¿no? Frente a esos momentos de crisis. Y que eso es hoy justo lo que el zapatismo creo representa, una alternativa en esa correlación del mundo, ¿no? Donde hay extremos que bien podríamos representar en la figura de Trump, por un lado, pero no solo, ¿no? Y la otra en figuras como Marijose, ¿no? La otrova que llega a Europa no para conquistarla, sino para dialogar con las otras resistencias que están construyendo alternativas a la reproducción cultural y material de la vida. Me parece que el libro, para concluir, logra sistematizar esas ideas, logra colocar la dimensión del zapatismo hoy como un movimiento, como parte como corazón de un internacionalismo crítico, y también nos llama a pensar sobre la necesidad de cuidar esa semilla, ¿no? De más allá de las críticas, simpatías o lo que se pueda tener con el movimiento zapatista, de reconocer su importancia en el mundo actual y de verlo como una semilla que está floreciendo y que quieren arrancar de raíz, ¿no? Y que eso es precisamente lo que se vive en las agresiones, y que por eso es necesario voltear a ver, porque así como en otros momentos de este mundo se arrancó a la resistencia de raíz, ¿no? Hay que volver a ver la historia de la Guerra Civil Española, justo, ¿no? Creo que eso es algo de lo que representa el zapatismo, ¿no? Esa alternativa que se oponía a un mundo fascista, ¿no? Y que hoy ese es el tamaño de la amenaza que están viendo ellas y ellos hasta allá. Muchas gracias. Les agradecemos mucho a Raúl su intervención, su lectura. Les invitaría a que fueran pensando si quieren sobre todo dialogar, cuáles son sus inquietudes, qué les provoca
por lo menos estos primeros acercamientos. Reiterarles también que tenemos aquí quien quiera firmar esta iniciativa ciudadana para que se decrete el rompimiento de relaciones de México con el llamado Estado de Israel y en apoyo al pueblo palestino. Y ahí recupero precisamente parte de lo que decía Raúl, ¿no? En los últimos comunicados, el subcomandante, bueno, ¿no? El hoy ahora capitán Marcos nos decía, de lo que aún no se han dado cuenta es que los misiles que están cayendo en Palestina el día de hoy son los misiles que el día de mañana van a caer en las grandes ciudades, ¿no? Si no hacemos algo. Recuperar también varias de las provocaciones, de las lecturas que hizo Raúl, por ejemplo, que yo diría que sí, el zapatismo tiene esa capacidad de reinventarse constantemente, pero que ni siquiera es una característica que tenga hoy, sino que precisamente lo tiene desde el 1 de enero y probablemente desde los 10 años previos de organización, ¿no? Pensando en que en algún momento se le llegó a llamar incluso la primera guerrilla postmoderna, ¿no? Pensando en que utilizaban el Internet, los medios de comunicación y estaban precisamente pensando ni siquiera en clave internacionalista, por así decirlo, ¿no? Sino en clave intergaláctica, por ejemplo. Y pensando en hacer los primeros encuentros del mundo contra el neoliberalismo, ¿no? Desde los años 90, 96, 97, ¿no? Entonces, bueno, sí esa capacidad de reinventarse constante, traer también a colación, precisamente a propósito de que, bueno, Raúl tuvo la fortuna de convivir durante tanto tiempo con el comandante Pablo Contreras, y bueno, también aprovechar que nos acompaña Bruno, que esta discusión sobre lo cultural, sobre lo material, ahí está de alguna manera como transversal en el libro y que es una vieja discusión que precisamente Rodolfo Stamenhagen, ¿no? Y lo digo porque Bruno tuvo también la fortuna de formarse con él, y don Pablo González Casanova estaban constantemente rebotando, pero además en un ánimo intelectual, creo yo, que no siempre tan común, ¿no? Como muchas veces suele ser en la academia, ¿no? Con esto de cuestiones ya sea como de celos intelectuales o de plagio, ¿no? Sino más bien en una actitud de amiguismo completo, ¿no? Como, bueno, no importa si fue el huevo o la gallina, lo que importa es la discusión, ¿no? ¿Quién acuñó el término, ¿no? Entonces, en esa actitud también muy generosa podemos aprender de esas tradiciones, ¿no? Y que, bueno, ahora también tiene todos esos ecos acá. Eh, Remarcar que evidentemente el libro es un pretexto, ¿no? Para traer esto y ojalá este tipo, no solo este libro, otras, ¿no? Sean lecturas que se socialicen, que se utilicen en las colectividades para discutir sus propios problemas y también pensar, pues, la travesía por la vida, que tiene también otra serie de repercusiones, como lo ha tenido el zapatismo, no solo en la literatura académica, ¿no? Sino también, por ejemplo, en expresiones como puede ser el cine, ¿no? Y a propósito de ello, invitar a la proyección que será el día de mañana. No, el martes 19. Martes 19. ¿En Flores Magón? En el Auditorio Flores Magón. Se proyectará La Montaña a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Bueno, y si no, pueden checar, por supuesto, todas estas especificaciones en las redes sociales, en Facebook, con el nombre del evento, pero que es una película de Diego Enrique Osorno, que tuvo la fortuna de ser invitado por específicamente los compañeros y compañeras, compañeros zapatistas, a hacer esta travesía en barco a través del Atlántico, lo que parecería además una locura, ¿no? Porque ya tengo entendido que los cruceros, ¿no? Transatlánticos ya ni siquiera existen, ¿no? Pero las comunidades zapatistas dijeron, bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y eso para mí es parte de una performatividad ritual, ¿no? Además no iban en el Titanic, ¿no? Iban en un barco que cuando yo lo vi dije, bueno, esperemos que lleguen. Y lo hicieron, ¿no? Entonces, bueno, ahí la fortuna que tuvo Diego de registrar lo que es esta travesía por la vida y mostrarlo en la película La Montaña, que además, gracias al equipo de Detective, tenemos la generosidad de tenerlo como parte de estas jornadas, entonces también para que asistan. Bueno, yo me callo, invitaría a ver si hay preguntas, a ver si hay algún tipo de interpelación, comentarios, dudas. Tenemos todavía unos minutos. Vamos a ver los otros micrófonos. Si alguien quiere decir algo, preguntar. Por alusiones personales. Buenas tardes, no voy a cantar la internacional. Lo siento. No, pero pues muchas felicidades, Francisco, y
los demás autores. Este libro es masivo, es un arma de autodefensa, no solo por el físico, pero también a nivel intelectual. Y de hecho, lástima que no haya muchos más libros académicos, entre comillas, sobre el tema. Y bueno, tal vez no tendríamos que esperar el capítulo Abya o el capítulo África de la travesía para seguir con el tomo 2. Aquí invitando también a la juventud a ponerse las pilas sobre este tema, porque él me parece que el internacionalismo mexicano tiene especificidades muy peculiares antes y después del 94, ¿no? Y pues estamos entre nosotros, pero me ha tocado ser campamencista, ¿no? Esta gran escuela internacionalista que recibieron los zapatistas durante más de una década, ¿no? 94 y los 2000, ¿no? Y pues no era siempre fácil la relación entre internacionalistas internacionales, como extranjeros, pues, como yo, y la banda mexicana, ¿no? Muchos desencuentros, pero ha sido también, yo lo siento tanto para extranjeros como para mexicanos, una gran escuela de, para, para repensar las relaciones de lucha transnacional, ¿no? Contra el capitalismo. Y de ahí que el zapatismo le da una pauta específica al internacionalismo mexicano, porque es un movimiento, dijimos, campesino e indígena, con una mayoría de mujeres, me imagino, y entonces eso le procura una ética que a nivel global no se le puede arrebatar. Cuando habla una mujer zapatista, ahí sí que se le pone atención, ¿no? Y me ha tocado varias veces así en los círculos comentar de que pues, la presencia de la niñez zapatista es aún más impactante, ¿no? No he escuchado que el comando Palomitas haya tomado la palabra, fueron a jugar, me parece, pero que un niño zapatista tomara la palabra en un contexto internacional, sí es impactante para nosotros que somos de allá, ¿no? Ver cómo un movimiento logró con un sistema de educación autónoma y con toda la vida que lleva, formar nuevas generaciones, ¿no? De niñas y niños dentro del movimiento, y eso sí, sin duda, enmaravilla el mundo, ¿no? Entonces, pues tengo diciendo que, pues, no en todos los países tenemos la suerte de tener zapatistas. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar alguna cosa, preguntar? Tengo una pregunta para Ana. ¿Puedes hablar un poco más de emociones de solidaridad? Claro. Y, bueno, Bueno, sí, hacemos una ronda, ¿no? sí. Es muy rápido, yo no tengo mucha información, pero sí me encantó y quiero afirmar que leeré el libro. La verdad es que me gustó muchísimo el concepto y lo haré. Gracias. Gracias, saludos. Disculpe por mi castellano, soy italiano, no lo hablo perfectamente, pero leí el libro. Para mí es interesante porque ahora en Italia y Europa la academia está muy lejos de los movimientos sociales, ¿no? Y esto creo que es un hecho del capitalismo, intentar de romper algunas enlaces, liga, porque como dicen los compas, que la teoría sin la práctica sin teoría no van a transformar el mundo, ¿no? Este libro me parece que tienes un hecho interesante, que es que va a mezclar lenguaje, ¿no? No están puros y puras académicas o académicos, están personas como Raúl Sibeki, que es un periodista, Luis Hernández Navarro, otras personas, y ya esto es súper interesante. Y yo creo que esta es la dirección donde se tiene que ir en un discurso internacionalista, de buscar de romper estas lógicas de capitalismo, de romper la liga y crear las ligas, ¿no? Para obligar también
yo lo digo con fuerza, las personas que trabajan en la universidad a comprometerse con la lucha social y al mismo tiempo las personas que están afuera de la universidad a no pensar los académicos y las académicas como enemigos, ¿no? Si tienes que replantear un poco todo. Y esto creo que es una cuestión fundamental, y por eso yo creo que este libro es interesante, ¿no? Es importante, ¿no? No solo interesante. Y al mismo tiempo, como decía el compañero antes, claramente aquí en México el zapatismo fue un hecho que cambió la modalidad de hacer lucha, ¿no? Yo llego de Italia, el zapatismo fue, creo, la cuestión que rompió la continuidad con las luchas y las modalidades de luchas de los años 70 en Italia, que fue un movimiento súper importante, pero también que no permitió un cambio de modalidad de hacer política. Hoy los zapatismos sigue siendo una realidad y no podemos pedir al zapatismo otra vez de darnos un impulso para cambiar la modalidad de luchar. Tenemos nosotros que comprender para mí cómo apoyarlos y encontrar una manera para romper nuevamente la lógica del capitalismo, porque si no, vamos a ver cómo Musk, Trump, Milley y otras cosas van a crear nuevas ligas y van a cambiar la modalidad de gobernar el mundo. Gracias. Papá, ¿Hay alguna otra pregunta? La relación entre solidaridad y emociones tras mi lectura, intentaré disgregar esa reflexión. La pensaba a la luz de que las autoras de este apartado nos ponen en un escenario en el que la afectividad ha sido colonizada, es decir, nuestra capacidad para conmovernos ante la injusticia, por poner un ejemplo, hemos sido despojadas de ella. Y estamos en un escenario en el que actúan las máquinas de guerra, ¿no? Que una de las autoras, pero no recuerdo si es Carolina también, nos habla sobre cómo las máquinas de guerra operan cuando el Estado y los grupos criminales entran en la sociedad civil y despliegan su poder sobre ella, ¿no? Entonces estamos en un escenario tal en el que nuestras emociones y la capacidad de conmovernos y de afectarnos por la presencia del otro no tienen cabida. En ese escenario, yo pensaba a la luz de estos textos la solidaridad como una emoción que es movilizada por procesos comunitarios, que está presente en procesos comunitarios y que está presente en procesos comunitarios en tanto que es una emoción, vamos a ponerla en el cajón de las emociones a la solidaridad, es una emoción que nace a raíz de intercambios no económicos, que nace a raíz de intercambios de afectos, que nace a raíz de intercambios de emociones, que nace a raíz de la propia vida. La solidaridad también, pensaba mucho en la travesía de la vida, ¿no? En cómo en la travesía de la vida, la apuesta que también se encripta en esa idea, creo yo, es el foco en los cuidados y en las emociones, tal como nos lo propone este libro, ¿no? Entonces la solidaridad creo que nace allí donde los afectos, las emociones, donde esos intercambios no económicos tienen lugar. Y lo pienso así porque creo que para que surja la solidaridad tiene que existir otra condición necesaria según algunos autores de teoría antropológica, que es la confianza. Entonces ahí donde hay confianza, hay una menor distancia social entre las personas y eso es lo que da pie a un ánimo solidario para actuar. Sí, gracias. De nada. Gracias, Ana. Bueno, también continuando con este diálogo que ya se abrió también con los compañeros de la mesa, yo un poco ya no pude terminar como de situar esta dimensión pedagógica del movimiento, ¿no? Que justamente pues replantea también otras, pensar una mirada o una articulación distinta con los procesos de sostenimiento de la vida, pero también cómo se transmite o cómo se forman, eso que mencionaba Bruno,
no solo, digamos, con su sistema educativo autónomo rebelde zapatista, sino en múltiples espacios donde se cuestiona, por ejemplo, esas pedagogías que han borrado al otro y desde ahí cómo es que se va construyendo otro tipo de vínculos en donde las pedagogías muchas veces han em, eh, construido una lógica de normalidad y entonces todo lo otro es anormal, este, está fuera del canon y que aquí pues se plantea también desde otros lenguajes esa dimensión, además de pues sí, todas estas experiencias concretas de producción de otro tipo de saberes, de pensar esa apropiación de la ciencia desde otro lugar, apropiación de la tecnología, expropiación de la tecnología también. Entonces, bueno, un ejercicio que han hecho varios compañeros y compañeras, pues tiene que ver con eso, ¿no? Cómo el movimiento forma y transforma y de ahí también cómo pues nos devuelve también muchas preguntas al campo que también ha sido un eje de discusión y también hemos aprendido de estos referentes, ¿no? La escucha, el corazonar, que ya en muchas pedagogías pues, está muy presente y que ya no se puede pensar sin esa tensión, ¿no? que ya ponen sobre la mesa los movimientos. Y por otra parte, pensar las alternativas. ¿No? En el proyecto en el que participo, pues se ha ocupado, por ejemplo, de situar las alternativas en América Latina, ir cartografiando algunas, cómo van dialogando, qué es lo que aportan. Y una pregunta que siempre se hace es ¿alternativo a qué? Y la respuesta es a lo hegemónico. Entonces, nos hemos preguntado si estos movimientos buscan construir la hegemonía y esa sería una pregunta, ¿no? Como si este, esta idea de internacionalización hace esa apuesta también por construir una lógica hegemónica o no, ¿no? También trasciende estas categorías y entonces se piensa como algunos lo plantean como esos bolsones en donde desde sus propias trincheras van luchando y que bueno la articulación con lo internacional pues pasa por otras dimensiones pero no precisamente por esa construcción de una hegemonía otra, ¿no? Entonces ahí bueno siempre abrimos ese tipo de discusiones y bueno pues eso quería comentar. Muchas gracias, Raúl. ¿Quieres hacer un comentario más? Sí, porque me quedé pensando en el comentario de Ana y la pregunta de la compañera. O sea, esta vieja frase del Che, ¿no? De la solidaridad como ternura de los pueblos. O sea, como hay en el pensamiento latinoamericano también ya una teoría de las emociones, podríamos hablarlo, ¿no? Que no se le, o sea, los sentipensares de Orlando Falsborda, ¿no? Desde, o sea, como en las tradiciones latinoamericanas del pensamiento crítico están ya desde antes, ¿no? Hoy creo que parte de la escuela anglo, incluso europea, lo ha retomado, pero como hay una otra, esta mezclar o este pensarse desde la razón y el corazón, ¿no? Desde los pueblos y desde las intelectuales críticas de América Latina de una forma distinta. Entonces, esta cosa de definir misma la solidaridad como ternura de los pueblos, ¿no? Desde una emotividad distinta me parece bellísima junto con lo que planteabas, ¿no? Y quizá ahí habría que despatriarcalizar un poco también esa propia enunciación, ¿no? Que está ahí. Y lo segundo, esto que dice Beatriz, que como lo enuncia Bruno, o sea, como dice, el zapatismo fue una escuela de internacionalismo, ¿no? Y como el propio movimiento es una escuela, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro, ¿no? O sea, como ellos, ellas, esta frase del subcomandante Moisés otra vez, cuando dice, es que nosotros intentamos, ¿no? O sea, y nos equivocamos, pero volvemos a intentar, ¿no? Y ahí estamos intentando otra vez y volvemos a intentar otra vez a veces ustedes nos idolatran, pero en realidad nosotros lo que hacemos es intentar y buscar salidas. Y entonces uno se puede lanzar a hacer la historia de intentos del zapatismo. Seguramente Andrea y los compañeros en Italia tienen más clara la idea de cuando se intentó instalar una turbina, ¿no? Para generar luz eléctrica en un caracol hace 30 años, ¿no? Hoy que está de moda la transición energética, ¿no? O sea, como ya, ¿no? Y todo lo que significó eso, pues, ¿no?
o el propio sistema educativo que Bruno conoce muy bien y que también ha tenido esos aciertos, ¿no? Irse corrigiendo en el propio proceso, ¿no? O incluso como ellas han mandado a reeducación a las juntas cuando las sumas no les salen, ¿no? Y son sumas de 3, 4 pesos y no les salió bien y los mandan a reeducarse con otras juntas, ¿no? O sea, como en un sistema no punitivo, sino de reeducación, ¿no? Así, o sea, como de aprender a gobernar, ¿no? A gobernarse a ellos, a ellas mismas, ¿no? Y sí es, o sea, bajo esta idea de la pedagogía de la pregunta, ¿no? De caminar preguntando, y como también la lucha es una propia escuela para ellos, para ellas, pero también una escuela para quienes estamos en los alrededores, ¿no? O sea, como hay un ejemplo de seguir imaginando y de seguir aprendiendo, ¿no? Que eso me parece es una de las virtudes también del movimiento, es que no tiene una respuesta ni tiene un discurso para todos, para todas, ¿no? Sino es eso, que no pretende, no sé si lo hegemónico, sino lo dominante, ¿no? Sino y que esa es una quizás de las cualidades más interesantes, aunque también una de los elementos por los cuales más se le cuestionan, ¿no? O sea, muchos dicen que el zapatismo en su respeto a la diferencia no nos dice qué hacer. Y entonces es como, claro, o sea, en realidad es un respeto a la diferencia y es cada quien se organiza a su modo y a sus formas y según sus geografías, cuando estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer, ¿no? Y entonces eso puede también convertirse en una debilidad, dicen algunos, algunas, del movimiento que está alrededor de ese corazón, ¿no? Que no tiene una práctica también de la autonomía propiamente. ¿Sí? ¿No? Pero ese es un tema nuestro, pues, ¿no? De cómo desde nuestra práctica política estamos esperando más bien que nos digan qué hacer, una enajenación de lo político, pues, ¿no? O sea, una privatización por completa de lo político en donde no queremos participar de la resolución y de la toma de decisiones del asunto de la vida pública y cotidiana, ¿no? Y esperamos justo la profesionalización de la política que otros la tienen y que otros la pueden hacer porque tienen mejores carreras y entonces ellos lo hacen de esa forma, ellos lo hacen de esa forma, ¿no? Pero acá el zapatismo sí es una toma de vida, de decisiones de la vida política cotidiana, ¿no? De la vida en comunidad, ¿no? De la vida en la política, pues, ¿no? Y eso me parece que es un elemento que hay que reivindicar también desde ahí. Muchas gracias, Raúl. Nos quedan unos minutitos, pero bueno, igual hacer énfasis en algunas cosas de las que han mencionado, con las que concuerdo. Y una, por ejemplo, es precisamente lo que mencionaba sobre el comando Palomitas, ¿no? Que para quien no lo tenga como en el radar, así como existió el Escuadrón 421, y se llamó Escuadrón 421 porque estaba compuesto por 4 mujeres, por 2 hombres y por una compañera Otroa, que en este caso era Marijose, y que fue la delegación marítima zapatista. También existió esta que se llamó, lo que contaba yo al inicio, que fue la delegación extemporánea, que fue la que llegó por avión, y que se llamó además de extemporánea porque el Estado mexicano, en un profundo acto de racismo, no quería o no reconocía los documentos que tenían las comunidades para expedir sus pasaportes, ¿no? Y esto es porque cuando en algunas comunidades que viven muy lejos de una cabecera municipal o de algún otro lugar donde se puedan hacer los trámites del Estado, y hay algún nacimiento, pero no se registra en el tiempo correcto, digamos, para el Estado, entonces cuando se van a registrar las infancias le dicen, bueno, pues es que son extemporáneos, ¿no? Entonces, al ser extemporáneo, ¿no? Independientemente si eres, vaya, al ser extemporáneo, entonces ni siquiera tienes el derecho a la ciudadanía, ¿no? Y por eso mismo fue que los compañeros y compañeras zapatistas contestaron, ¿no? En este caso diciendo, evidentemente, no somos extemporáneos porque vivimos fuera de su tiempo, ¿no? Fuera de su tiempo de muerte, ¿no? Fuera de su tiempo de destrucción, ¿no? Fuera de su tiempo del capital, fuera de su tiempo de la militarización y el militarismo, fuera de su tiempo de la devastación planetaria, ¿no? Y es así, después que, bueno, logran viajar en avión, esto también mucho en gracias a la presión nacional e internacional, ¿no? De las redes de apoyo, ¿no? De conferencias de prensa que se hicieron en Italia, en Francia, en el Estado español, pero también aquí en México, etcétera, y que lograron, ¿no? O sea, hacer esa presión para que las comunidades zapatistas obtuvieran sus pasaportes, que bueno, si bien tenían sus pasaportes por parte del Estado, también llevaban sus propios pasaportes, ¿no? Como comunidades zapatistas que les habían dado en ese momento las que todavía funcionaban como juntas de buen gobierno
y que de alguna manera les facultaban, ¿no? Para ir a representar a sus comunidades. Y dentro de estas diferentes figuras que también juegan con la retórica, que juegan con la poética, pues estaba este comando Palomitas, ¿no? Que dicen que, bueno, fue el terror por allá por Lukashenko, pero pensar precisamente en eso que es la reproducción de la vida, lo que representa que estén otras generaciones, como puede ser en su momento la Niña Esperanza o la Niña Defensa Zapatista, que en 2018, 2016 que parecerían personajes literarios, pero que no lo son. Son personajes sí literarios, pero al mismo tiempo son niñas reales, ¿no? Que están en las comunidades y que si uno asiste a los eventos públicos puede ver ahí, pero que ahora pues ya son jóvenes, ¿no? Como dicen en las comunidades, ya no son la niña defensa y la niña esperanza. Y que está ese, digamos, de alguna manera relevo generacional, ¿no? Que es este comando Palomitas, pero que también tenemos de alguna manera ese espejeo acá, por ejemplo, ¿no? Con el hijo del compañero Andrea, que precisamente tiene, ¿cuántos años tienes? Casi 5. Casi 5, ¿no? Y que precisamente, aunque haya nacido, ¿no? Del otro lado del charco, se llama Samir, ¿no? Precisamente en honor al compañero Samir Flores Soberanes, ¿no? Que se puede considerar el primer asesinado, líder comunitario asesinado por la administración actual por oponerse a la hidroeléctrica y a dos gasoductos en Morelos, en Huesca, ¿no? Y donde el mandatario saliente en su campaña, ¿no? Como parte de la política del mandar mandando, y como siempre dice Gilberto López y Rivas, cuando fue a Morelos dijo que instaurar un proyecto, un megaproyecto en la tierra de Zapata era como instaurar un basurero tóxico en Jerusalén, ¿no? Sin embargo, una vez adquiriendo el poder, sin el caminar preguntando, evidentemente, pues el megaproyecto se impuso, ¿no? Lo mismo que el corredor interoceánico, el proyecto integral Morelos, el mal llamado Tren Maya, y bueno, ahora tenemos hasta representantes regiomontanos del ONBUS, ¿no? Que quieren poner sus plantas en Monterrey. Bueno, frente a todos estos modelos, digamos, de extractivos, pues está lo mismo, ¿no? Esas luchas por la vida, ¿no? Que pueden ahora nacer en Italia y se llaman Samir, pero también está el comando Palomitas, y que al mismo tiempo van en la lógica comunitaria de los pueblos, donde las infancias son parte de estas mismas espacios de asamblea, ¿no? Donde el arte no es un elemento que adorna la política, sino el arte es parte de la política, ¿no? Donde esté ese sistema educativo, pero también esté ese sistema de salud autónoma, ¿no? Donde hay ese diálogo también con lo que podría llamarse lo Gachlan, ¿no? O lo de afuera, sin embargo, siempre en precisa, digamos, comunicación, en precisa también intercambio, digamos, pluriverso de saberes, de lo que saben las comunidades y nos comparten, pero también otras cosas muy específicas porque en algunos comunicados también los dice el comandante insurgente Moisés. Sí, bueno, tenemos como referencias a Pacal, ¿no? En la antigüedad maya, ¿no? Pero nosotros también queremos saber operar equipos de medicina de alta especialidad, ¿no? Porque los necesitamos, ¿no? O sea, no se trata como de ese pasado enquilosado que vive en los museos a la herencia del indigenismo mexicano, ¿no? De viva el indio muerto, ¿no? Pero las comunidades originarias mayas actuales, ¿dónde están? ¿En qué condiciones están, ¿no? Entonces, pues esa lucha es una lucha de la que hay que pues tener bastante aprendizaje. Recupero también lo de la solidaridad como esta teoría y práctica, ¿no? Práctica y teoría, ¿no? Que se construye de manera constante y que bien apuntaba Raúl que no alcanza el libro a llegar como reflexión, por lo menos escrita, a la parte del común, que es esta última propuesta que traen, que están ya trabajando las comunidades zapatistas y que relatan de manera un poco más específica, aunque aún falta tratar de entender, por lo menos para que no pertenecemos a las comunidades, qué significa, pero qué es la propuesta del común, ¿no? Donde incluso se llega a extender esa solidaridad frente a lo que parecería diferente, pero no lo es, que en este caso es trabajar la tierra, por lo menos como lo dicen en las mismas comunidades, incluso si eres o no zapatista, ¿no? Trabajar la tierra recuperada, incluso si eres hermano partidista, ¿no? Lo que le llaman. Eso sí, con las especificidades, como siempre se ha hecho, de que no se puede trabajar la tierra si eres un grupo paramilitar, por ejemplo, si perteneces a alguna organización del crimen organizado, o si se va a sembrar, digamos, drogas en su territorio, ¿no? Porque vale ahí resaltar que además el territorio autónomo de Chiapas, por ejemplo, es
quizá el único territorio en Chiapas, perdón, en México donde no existen los feminicidios, ¿no? Y donde tampoco se permite el consumo de drogas, esto con base además en la demanda de la ley revolucionaria de mujeres, promulgada incluso antes del levantamiento armado, ¿no? En 1993. Entonces, bueno, reiterar que este libro, más que otra cosa, es un pretexto, ¿no? A estos diálogos, ¿no? A que se socialicen de otra manera. No siempre quizá la presentación de libros es el formato más adecuado, también habría que pensar otro tipo de dinámicas más tallereadas, ¿no? Un seminario más redondo, pero vaya, simplemente es como, bueno, también intentar atender a la pregunta que siempre han hecho las comunidades del ¿y tú qué? ¿No? Entonces, bueno, si alguien no tuviera alguna otra pregunta, iríamos cerrando y nada más reiterar la invitación que les hacemos desde la Red Universitaria Anticapitalista al memorial musical Resonancias del Caracol por nuestros y nuestras desaparecidas y por un alto a la guerra en Chiapas que será el sábado 23 de noviembre a la 1 de la tarde en la Plaza Tlaxcuaque. Previamente va a haber un acto, digamos, espiritual al que se está convocando principalmente a las familias buscadoras, pero que también si alguien nos quiere acompañar está, por supuesto, bienvenida. Aquí hay algunos volantes también si se quieren llevar. Y bueno, esto es un acto que se está generando de manera totalmente autogestiva, autónoma, y que ha requerido también otra serie de eventos previos para poderlo llevar a cabo. Entonces, bueno, invitarles y creo que por allá hay un último Sí, pregunta. quisiera responder ahorita preguntaste si alguien tenía otra pregunta. Yo que no dije porque pues me la guardé, pero ya no. Entonces, yo todavía tengo como, no soy un estudioso como del zapatismo, digamos, libros sobre el DC, pero obviamente, pues, ¿qué onda, no? Con el CNI, en fin, y con la guerra en Chiapas, digamos así, el paramilitarismo. Entonces, yo sí me quedé pensando, bueno, es un hecho que no hay narcotráfico, digamos, no hay consumo de drogas, por lo tanto también no hay violencia machista en casa, ¿no? En las comunidades zapatistas, pero ¿hasta qué punto? Y mi pregunta siempre es como, si tienen una noción conceptual de enemigo, esta ya es una pregunta académica, ¿no? O política, los zapatistas, ¿por qué onda? Porque ¿hasta qué punto, y por ejemplo, llamar al alto a la guerra en Chiapas no es también al mismo tiempo llamar al alto a la guerra en Culiacán, ¿no? Lo que está pasando ahorita con el incremento de jóvenes desaparecidos, porque son mercancías para todos los jóvenes de Culiacán para el crimen organizado. Entonces, es la misma guerra al final, ¿no? Pero yo así, se me empieza a escapar así como, ¿en qué momento yo he escuchado sobre al así? Como también, o sea, ¿ustedes qué están haciendo, por ejemplo, allá, ¿no? En Culiacán? Porque es sabido por todos que los agresores de las comunidades ahorita es el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y no nada más, o sea, estamos hablando de NAP aquí. Entonces yo siempre me quedo como pensando en eso, qué postura tiene el DZ sobre lo de Culiacán. Si quieres. Hay varias lecturas. El zapatismo fue de los primeros movimientos que en 2009 alertó sobre lo que estaba pasando en el norte del país, ¿no? Que ya venía justo la solidaridad con las madres de la guardería C, luego con el movimiento por la paz, con justicia y dignidad. De hecho, en 2011 el movimiento por la zapatista fue de los primeros movimientos en responder a la articulación de movimientos de víctimas que se estaban generando en el país, cuestionando la guerra, justo, ¿no? Marcharon con sus carteles de no masacre, incluso, ¿no? Los compañeros zapatistas, ¿no? Fue de los primeros en solidarizarse con Ayotzinapa, incluso contribuir con todas sus redes de solidaridad para que familias fueran a Europa a contar lo que estaba pasando. Son de los que han insistido en convocar a las madres buscadoras para justo hablar sobre el tema de la desaparición forzada. En sus distintos seminarios han hablado sobre lo que significa no el crimen organizado, sino las corporaciones criminales como capitalismo criminal, ¿no? O sea, sí lo tienen muy, muy claro. O sea,
el tema de que no es solamente el narcotráfico ni el crimen organizado, sino es toda una forma del sistema expresado hoy en México como una forma nueva de empresa, ¿no? Que están ahí, que los han borrado. Eh, no les toca a ellos enfrentarse a los cárteles, o sea, ellos han durante mucho tiempo justo han apostado por evitar la guerra, o sea, ellos son un ejército que quiere dejar de ser ejército, ¿no? Que ha apostado a la construcción de escuelas, hospitales, centros culturales, a la vida, pues, ¿no? Eh, y han denunciado en muchas ocasiones como el crimen organizado pues, está completamente coludido con los gobiernos, ¿no? Y en el caso particular de Chiapas, pues tienen todas las pruebas, ¿no? Lo han anunciado. Y sí, creo que en muchas ocasiones se han referido, creo que han tenido el acierto de no decir es tal cártel o tal otro, sino entender que es un conjunto del propio sistema vinculado con gobiernos. Y eso me parece, porque de pronto cuando en la narrativa se dicen, ay, es que son los del Jalisco Nueva Generación, o ay, es que son los del Sinaloa, y piensas como que esos, el cártel de Jalisco Nueva Generación o el cártel de Sinaloa no está vinculado con las propias estructuras de gobierno que están en el país, ¿no? O sea, desresponsabilizas al Estado sobre lo que significan esos propios grupos criminales, ¿no? Entonces me parece que el zapatismo ha tenido el acierto justo de no desvincular ese adversario, ¿no? Colocándolo ahí. Y en otra, la parte primera que comentabas, ellos sí han sido muy claros también en incluso nombrar a los hermanos partidistas, ¿no? O sea, cómo las comunidades que están al lado, que pertenecen a partidos políticos, son sus hermanos, ¿no? Y ha tenido también muy claro en señalarlos también como que ellos no son los enemigos, ¿no? Incluso la propuesta del común buscaba también vincularse con muchos de ellos, ¿no? Eh, incluso han tenido el cuidado de decir cómo los paramilitares obedecen a alguien más, ¿no? Cuando asesinaron al maestro Galeano en 2014, decían nuestras comunidades estaban enfurecidas y querían salir a contraatacar, ¿no? Pero lo que logramos entender es que lo que quería el sistema es que atacáramos para entonces tener un pretexto para volver a atacarnos a nosotros. Entonces, sí, aunque no se crea, es un ejército, ¿no? Que le ha costado la paz, ¿no? Que le ha costado la vida y que en ese sentido el enemigo pues es más grande que un grupo o que sino un sistema, ¿no? Y ese sistema lo tiene muy claro, ¿no? Ellos lo llaman la guerra capitalista, ¿no? Que a veces sí se encarna en personas, se encarna en grupos, se encarna en clases, pero ellos se han sido muy cuidadosos. Creo que han tenido el acierto, es un juicio personal, ¿no? De no nombrarlos directamente. Yo ahí también para cerrar y complementar esta respuesta, es paradójico, y eso acaba de salir el día de hoy en una nota del periódico El País, que precisamente Diego Enrique Osorno, ¿no? Al mismo tiempo que recibe la invitación por parte de las comunidades zapatistas para subirse en este barco y acompañar la travesía, o por lo menos la travesía marítima, recibía una invitación por parte del Mayo Zambada para hacerle una entrevista, ¿no? Entonces, si recordamos, la única entrevista que tiene registro, digamos, más a profundidad del Mayo Zambada, pues es histórica que en su momento hizo Julio Scherer, ¿no? Y lo más interesante de esta parte, vinculándolo precisamente con la pregunta que hace el compañero, es que el propio Mayo Zambada dice, bueno, sí, o sea, pero una cosa es que quiten como al gerente de la corporación, ¿no? En esta figura de crimen organizado, es parte de una corporación capitalista más, pero tú quitas al gerente y después el día de mañana pones otro, ¿no? Entonces la realidad es que sabemos que así como hay estrategias de contrainsurgencia, que en Medio Oriente se pueden configurar como, no sé, el Estado Islámico, por ejemplo, o en otros lugares se pueden vincular a procesos también, como en su momento fue en El Salvador la Mara Salvatrucha. Aquí en México también es una lógica de conquista del territorio como parte de una política imperialista que puede ser el crimen organizado. Y en esa entrevista, precisamente, el Mayo Zambada le dice a Diego Enrique Osorno, ¿no? Claro, porque nosotros, Estados Unidos nos necesita para funcionar, ¿no? O sea, él mismo lo está diciendo. Ahora lo que vemos en reflejo en Culiacán, pero no solo en Culiacán, también ahora Querétaro, pues es un reacomodo, ¿no? De poderes que hay como en cada sexenio, pero ahí se han hecho siempre énfasis las comunidades zapatistas que es parte de un sistema de despojo, de muerte, y ahí sí recomendar el libro de la Cuarta Guerra Mundial, que ni siquiera es tan reciente y que habla precisamente de las cuatro ruedas del capitalismo, ¿no?
Entonces, si pensamos el crimen organizado no como un fenómeno de violencia entre diferentes bandas, sino como una estructura de capital que se necesita para seguir con el despojo, pues podemos tener como una clave totalmente distinta, frente también a la industria armamentística o a lo que está pasando incluso en lugares como la Franja de Gaza o como en Rusia y Ucrania, ¿no? Y ahí es interesante la lectura de las comunidades, porque cuando pasaba lo de Ucrania y Rusia decían ni con Rusia ni con Ucrania, ¿no? Con los pueblos de abajo y a la izquierda, ¿no? Porque como siempre están las corporaciones armamentísticas criminales y los estados como forma de neocolonización, pero la gente de a pie es lo que sigue, digamos, aumentando las estadísticas de víctimas, ¿no? Entonces, un poco por ahí sería la respuesta, pensarlo en una lógica sistémica e incluso a nivel geopolítico imperial, ¿no? Y pues nada, agradecer muchísimo su asistencia, su paciencia, invitarles a leer el libro. Se puede descargar de manera gratuita en formato digital y esperamos también pronto tenerlo de manera física. Agradecer también a Beatriz, que bueno, tuvo que ir a su clase, pero que hizo una lectura muy generosa, a Ana, a Raúl, mis compañeros de la red universitaria también, y a ustedes por su asistencia y invitarles a seguir discutiendo y organizarse. Y a David, por supuesto, que agradecí al principio, pero muchas gracias. Si alguien quiere firmar también para lo de Israel,